estudiantes, primero que todo saludarlos en esta conmemoración del Día del Libro y decirles que estoy muy contenta de estar acá para poder hablarles de una persona que a mí en lo personal me apasiona en todas sus aristas. Les quiero hablar de Lucila del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral. Ella nació el 7 de abril de 1889 en la localidad de Vicuña, Valle del Elqui. Su padre fue maestro de escuela, pero la abandonó cuando ella tenía solo 3 años. A partir de este momento, ella vive solo con su madre, su abuela y su hermana, quien también es maestra de escuela. Pero no solamente es importante que su hermana sea maestra de escuela, sino que ella cobra un real valor en la vida de Gabriela Mistral, ya que gracias a ella se introduce en este mundo de la docencia, de ser profesora, y también le genera los cimientos para que ella sea una intelectual. Me quiero remitir al año 1906, cuando ella tiene aproximadamente 13 años. Es aquí cuando ella comienza a escribir sus primeros poemas. Ya cuando tiene 15 años, más o menos, empieza a ayudar a su hermana en este proceso de ser profesora. Es aquí donde aprende esta profesión y donde empieza a calar profundo en ella esta necesidad de enseñar, pero más allá de lo convencional, sino con un interés que tiene que ver con valorizar a los pueblos originarios, a los campesinos, a los pobres de Latinoamérica. Y este es el camino que ella decide tomar en adelante y que sea su bandera de lucha hasta el último día de su vida. Más o menos cuando tenía como 16 años, escribe su primera publicación. Es un artículo que se titula La instrucción de la mujer. Quiero que piensen en la época que les estoy hablando y escuchen este extracto de este artículo pensando en esta época y en lo que ella estaba diciendo. Se ha dicho que la mujer no necesita sino de una mediana instrucción. Y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar. La instrucción suya es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo. Porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula. Instruir a la mujer es hacerla digna. Hay que levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir. Es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin tener que sacrificar su felicidad con uno de esos repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra. Espero que les haya gustado y que le tomen el peso a lo que ella dijo en este artículo, porque este artículo va a ser muy importante en cómo va a marcar su vida de Gabriela Mistral. Antiguamente uno no entraba a la universidad después de salir de cuarto medio como es ahora cuando uno quiere estudiar pedagogía. Uno empezaba a instruirse desde pequeña en las escuelas de preceptoras que se llamaba en esa época, y a lo que les llamaron a las profesoras normalistas. Entonces Gabriela postula a la Escuela de Preceptoras de La Serena, pero no la aceptan. ¿Y por qué no la aceptan? Por estos artículos que ella ya escribía cuando tenía alrededor de 15 y 16 años, que rápidamente la cataloga como una feminista y socialista. Entonces esto es mal visto, no solamente en la iglesia,
sino que también para los conservadores de la época. Porque en esta época existían los conservadores y los liberales. Por lo tanto, existían los católicos y los agnósticos. Entonces Gabriela tenía un poco de liberal respecto a su pensamiento hacia la mujer especialmente, pero también tenía esto de que ella también era una persona católica. Pero esta dicotomía que ella representaba no le gustaba a la gente conservadora y a la iglesia de esa época, por lo tanto se le niega entrar a la escuela de preceptoras y comienza entonces su autoformación como profesora. Ya para 1910 ella egresa como maestra de escuela y decide recorrer Chile. Pero no desde norte a sur, sino que decide irse más hacia el sur y profundiza su carrera pedagógica en la ciudad de Temuco y en la Patagonia, principalmente en los liceos de niñas. Y es aquí, en esta época, donde ella genera los cimientos de su carrera como preocupándose o estando siempre tratando de aprender todo lo que respecta a lo social, a lo cultural y a lo educativo. Que por supuesto va a ser también estas tres cosas, como les decía, lo social, lo cultural y lo pedagógico o lo educativo, que van a ser los cimientos de su obra más adelante. Les quiero contar ahora algo que es muy importante en la carrera de Gabriela Mistral. Para la primera mitad del siglo XX, estoy hablando más o menos de 1918-1920, Chile presentaba unos niveles muy altos de analfabetismo. En 1920 sale de presidente Arturo Alessandri. Dentro de su programa de gobierno, él instaura la educación pública y obligatoria para el país. Esto cala profundamente en Gabriela Mistral. Entonces Gabriela Mistral es parte de esta reforma. Trabaja en crearla y en implementarla. Y rápidamente, el mismo año que se implementa, comienzan a crecer los niveles progresivamente donde se iba disminuyendo el analfabetismo. O sea, esta reforma estaba teniendo mucho éxito en este país. Pero ojo aquí, que ocurre algo muy importante con Gabriela Mistral. Ella era una profesora que se había autoformado, que había sido rechazada por la escuela de preceptoras. Entonces, la élite, que en ese tiempo conservadora estaba siempre ahí al ojo de lo que estaba pasando, no le gusta a esta Gabriela Mistral. Primero porque no tenía una instrucción formal. Luego porque esta es la época donde llegan los alemanes. El gobierno trae a alemanes para que vengan a colonizar. Por lo tanto, también vienen profesoras dentro de ese grupo de alemanes y estas profesoras eran altamente valoradas en el país. Y entonces teníamos estas profesoras que eran muy valoradas y por otro lado teníamos a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que era una mujer mestiza del Valle del Elqui, pobre, y que tenía unas ideas revolucionarias desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista que había que educar al pueblo. ¿Ya? Entonces, se le va desvalorizando un poco. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a su trabajo intelectual que ella tenía paralelo, que nunca dejó de escribir y publicar, su nombre ya venía rondando dentro de Latinoamérica y llega José Vasconcelos desde México, que era el secretario de Educación, que estaba impulsando la reforma agraria en México, que también tenía como fin educar al pueblo mexicano para que esta reforma agraria cobrara más fuerza aún desde el pueblo. Entonces viene José Vasconcelos y la invita a trabajar a México. En México, Gabriela explota toda su capacidad intelectual, educativa y de poeta, mucho más que aquí en Chile.
Me detengo entonces ahora para que veamos estas dos dimensiones de Gabriela Mistral. La profesora poeta, por un lado, y la intelectual educativa. Ella sale de Chile para implementar un sistema educativo fuera, pero también es aquí donde explota todo su potencial de profesora y de poeta. Entonces, es súper importante que sepamos que Gabriela, todo su camino de poetisa, está marcado por su experiencia, por cómo enseña. Les quiero contar una anécdota. Hay una poesía muy famosa de Gabriela Mistral que se llama Piececitos de niño. Piececitos de niño azulosos de frío. Una poesía que se ha transformado en una palabra muy tierna desde Gabriela Mistral a los niños. Pero tienen que saber que esta poesía ella la escribió cuando trabajó en la Patagonia de Chile y veía cómo los niños sufrían de frío, no tenían dinero para abrigarse. Es una protesta social respecto a cómo los niños eran enviados al colegio, descalzos, en una zona donde hace frío, donde hay nieve. Entonces, piensen que todo lo que Gabriela Mistral escribe tiene que ver con la realidad que vivió y con la realidad que refleja su país, su amado Chile, porque ella amaba su país y todo lo que vivió a lo largo de su vida. Entonces ahora quiero contarles que en 1945 Gabriela Mistral se transforma en la primera mujer de Hispanoamérica en recibir el Premio Nobel de Literatura. Y no lo recibió solamente por sus poemas, lo recibió porque ella era una gran comunicadora social. Le escribe a los niños y a las niñas, le escribe a la muerte, le escribe al amor, a la maternidad, e incluso se puede decir que desde algunos puntos de vista hasta su poesía es catalogada como poesía erótica. Chile tiene una deuda importante con Gabriela Mistral, que es haber romantizado su trabajo, haberlo transformado en algo tierno, cuando es todo lo contrario. Su trabajo es claramente una lucha social y eso tiene que calar profundo en nosotros. Tenemos entonces a una maestra escritora, a una pensadora y diplomática. Su legado hoy día aún reivindica la escuela pública, los derechos de los pueblos, la voz de la mujer que clama por justicia e igualdad hasta el día de hoy. Esta voz se expande aún en Latinoamérica y esperamos cale profundo en ustedes para que la sigan conociendo. Yo los invito a que conozcan a Gabriela Mistral. Es un gran tesoro nacional y no podemos olvidarnos de eso. Para terminar, queridos estudiantes, no me puedo ir sin compartir con ustedes un texto, un poema titulado Desolación. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito, miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto, crece entre sus brazos
y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquearán en el puerto vienen en tierras donde están los que no son míos. Sus hombres, sus ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante, y por no enloquecer no encuentro los instantes, porque la noche es larga, ahora tan solo empieza. Miro el llano extasiado y recojo su duelo, que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma mis cristales. Siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre a su azar, sobre mi casa. Siempre, como el destino que ni mengua ni pasa, descenderá a cubrirme, terrible y extasiada.